solo. Y no se explica porque, como sabemos, los grandes montañistas nunca lo hacen solo, porque puede pasar un accidente. Él estaba solo ese día. Y el segundo científico fue asesinado en la escuela, en su oficina, por un estudiante. Se ignora el motivo hasta hoy. Estos dos hombres eran los que habían venido investigando este cuerpo. Recuerda estas imágenes porque van a ser clave también en lo que vamos a revelar en las próximas semanas. Ahora vamos a escuchar algunas de las partes de la entrevista del señor Harold Chacón, especialmente la parte científica, cuando revela pues todo lo que encontraron en este ser y cómo este ser está relacionado, al menos a los análisis que ellos hicieron, a las tortugas y a los delfines. Adelante, por favor. La entrevista fue realizada por mi compañero Daniel Muñoz. Adelante. Cuéntanos todo, Harold. Ok, en el 1999 aproximadamente yo oí la historia del doctor Jonathan Reed y su encuentro en el bosque de Washington, los bosques de Washington. Y me interesé. Al final de la historia ellos dieron un email y yo les comuniqué. Y me puse a su servicio ya que tengo conocimiento de biología, soy un biólogo graduado. Ellos me contestaron, Robert, se comunicó conmigo. Y en ese momento hicimos más amistad, nos encontramos más cerca. Y oí la historia completa, desde el punto de vista de la víctima, en todas las circunstancias de la historia. Cuando conozco a Jonathan, él me informa de que hay unas muestras que tienen que ser analizadas. Y hay un grupo de científicos amigos de él de la Universidad de Washington que estaban trabajando. Y él me informó que si yo quería participar, ser miembro del grupo, en términos de asistirlos en la investigación científica y ser como un witness, Un testigo. Testigo de la historia. Y así mismo lo hice. Yo trabajé con ellos, específicamente con el Dr. Wessels y el Dr. Haggett, en el estudio que se hizo de esta muestra. Eran una muestra de tejido pequeña, unos centímetros nada más. Y había un tubo de ensayo con un líquido que a simple vista parecería sangre, no necesariamente se podría decir, así que estudiarlo, pero a simple vista parecía sangre. Se hicieron las pruebas y fueron fascinantes. ¿Por qué fueron fascinantes? Porque en mi experiencia en el mundo de la ciencia y en mi conocimiento, y no solo yo, estos doctores que trabajaron en este experimento, lo que descubrieron fue nunca antes visto en la biología. Fue bien excitante estar en un grupo. A veces yo lo comparo con, podría haber ido en el barco con Cristóbal Colón cuando descubrió el Nuevo Mundo. Te hace sentir exactamente lo mismo. Cuéntanos, haznos sentir un poco lo que tú sentiste en ese momento. ¿De qué se trataban esos análisis? Ok, cuando se analizaron las muestras, se encontró que la muestra sólida, que era tejido, había parte del tejido era piel, una capa de piel, tejido conectivo, hueso y otros dos tejidos unidos. Era todo lo que se diría como un corte seccional, este pequeño pedacito. Como si nos cortamos en una mano, no vamos a tener solamente piel, músculo, hay muchas capas. Ahí teníamos eso.
La muestra era bien pequeña, pero era suficiente para encontrar realmente de qué se trataba. Cuando se estudia, se encontró que por ejemplo, cuando se empieza a ver la piel, no se encontraron glándulas sebáceas como fuese en la piel humana. Esta muestra tenía la mitad de las glándulas sebáceas. La parte que corresponde a lo que sería la capa externa de la muestra o la piel no tenía tampoco folículos de vello. Cuando seguimos bajando encontramos hueso y se catalogó que tenía que ser hueso de cráneo, o quizá no exactamente cráneo, pero craneal, área craneal. Al principio, cuando los científicos reciben la muestra, no se les dijo de dónde provenía. Claro, es lo que te iba a preguntar, ¿se hizo a ciegas entonces? Es cuestión de, tenemos esta muestra, no se sabe qué es, qué ustedes encuentran, porque eso va a ayudar en términos de la veracidad de lo que se encuentra. Cuando se analizó el tejido que precedía al hueso, encontramos que era tejido cerebral. Era una muestra con capa de piel, tejido conectivo, hueso y lo que sería el principio de una masa encefálica. Pero una masa encefálica bien especial, porque es una masa encefálica que tiene las características de la masa encefálica humana. Por ejemplo, tiene la capa, lo que se conoce como la capa molecular, y diferentes células que son las que te pueden decir exactamente de dónde provienen, las que te darían el ejemplo de ¿cómo te digo? Para poder hacer un target, qué tipo de animal procede. Claro. La capa cerebral parecería ser humana. Parecería, al principio, sugería ser una muestra de cerebro humano, pero se encontraron estructuras que no están catalogadas en la ciencia, como por ejemplo, de la base de la capa molecular de esta pequeña extracto de la masa encefálica, salían unas estructuras que parecían unos tubos, y esos tubos volvían otra vez como una conexión desde la base de la capa molecular, saliendo afuera y entrando otra vez. Cuando entraba otra vez, esa conexión entraba a unas células que se conocen las células de Purkinje. No tenemos idea cuál es el uso de eso. No existe evidencia en los anales de la ciencia terrestre de estas estructuras. Esto no existe, o por lo menos no existía. ¿Nunca te habías enfrentado a algo como esto? Ni en libros de ciencia, ni en investigaciones de universidades. Se buscó en bancos de data computarizados por meses, tratando de encontrar algo que por lo menos se asemejara. Nunca se encontró. Otra cualidad bien interesante del tejido cerebral es que los axones, que serían parte de las células cerebrales, el final de las dendritas era redondeado. En los seres humanos o en muchos otros animales, los axones se interconectan y se buscan, son como pequeños filamentos, a veces parecen como si fuesen raíces y se conectan. En esta criatura no son así, en esta criatura son totalmente redondeados, parecían como unas donas. Y la única criatura que tiene unas estructuras parecidas son algunos reptiles. En estudios del tejido nervioso de ciertos reptiles se encontraron estructuras nerviosas similares, no exactas, porque nunca pudimos encontrar ninguna estructura que fueran exactamente diagnosticables terrestres. Fueron bien difíciles. Después que se encontraron estas partes, ¿cómo llegamos a esto? Ese tejido hay que pasarlo por una serie de pruebas químicas y después eso hay que solidificarlo y se corta y hay que mirarlo en el microscopio para saber cómo está compuesto, la composición
científica. Después se hizo el